Muy bien, pues vamos a iniciar, hermanos. Buenos días. Seguimos con nuestro estudio de 1 Timoteo en el capítulo 4 específicamente. Esta serie le hemos llamado Una carta de mi padre. Ciertamente el autor de estas cartas fue el apóstol Pablo hacia su hijo amado, su hijo en la fe, Timoteo. Y que también nosotros lo consideramos como una enseñanza básica para la iglesia, ¿verdad? Estas cartas se les llama también cartas pastorales porque tienen precisamente el propósito de pastorear a la iglesia. Son temas que conciernen directamente a la iglesia y a su funcionamiento. Entonces, al menos hasta el capítulo 3 y 4, bueno, en el capítulo 3 hablábamos acerca de los requisitos de los ancianos, de los diáconos y de algunos ministros. Y a partir del capítulo 4, versículo 1, la semana pasada, los que vinieron recordarán que hablábamos acerca de un tema muy importante que es, en este caso, los que caen o que apostatarán de la fe. Esto tiene un nombre, se le llama la apostasía. Hay otras porciones donde se dice que en los posteros tiempos, ¿no? Y ciertamente la semana pasada les comentaba que los posteros tiempos en realidad iniciaron desde que Jesús ascendió y la iglesia comenzó a formarse. Desde ese momento ya hubo doctrinas que se infiltraban en las iglesias hasta el día de hoy. De hecho, sigue habiendo doctrinas nuevas que se infiltran en las iglesias y que constituyen engaños, ¿verdad? Nuestro versículo 1 de este capítulo dice que hay una revelación por parte del Espíritu de que algunos se apartarían de la fe, que escucharían a espíritus engañadores, esto es, ideas engañosas, ¿verdad? Y a doctrinas de demonios que dijimos que eran esas ideas engañosas que ahora se establecían en enseñanza sistematizada para engañar a la iglesia, ¿verdad? Doctrinas de demonios. Y hablamos de la naturaleza también de estas personas, ¿verdad? Dijimos que había hipocresía en ellos, y que eran mentirosos, que tenían cauterizada la conciencia. Dijimos que algunas de estas características estaban compartidas por el mismo Satanás. ¿Se acuerdan? Que dijimos que Satanás es engañador desde el principio y que es padre de mentira. ¿Se acuerdan que leímos el versículo que dijimos que cuando hablaba de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira? Bien, entonces, también hablábamos acerca de ciertas situaciones a partir del versículo 3, donde dice que estos personajes prohibían casarse y mandar a abstenerse de alimentos, ¿verdad? Básicamente se trataba del legalismo, ¿verdad? Esto lo hemos tratado en otras ocasiones, y tratar de ganar algún mérito para el creyente a través de guardar estas situaciones externas, ¿verdad? Que espiritualmente no aportan nada, sencillamente lo engañan, ¿verdad? Le meten una falsa idea de creer que están ganando un mérito delante de Dios o que están haciendo a Dios deudor de ellos y que por tanto ellos merecen recibir de Dios un favor, ¿verdad? Y las doctrinas más fuertes incluso llegan a meter en este mismo sistema de ideas la propia salvación, ¿verdad? Alguien que cree que por hacer méritos o alguna serie de acciones va a ganarse el favor de Dios en cuanto a la salvación, pues sencillamente es totalmente errado y antidoctrinal, ¿verdad? Ya se opone directamente a las enseñanzas básicas del Evangelio. Entonces, leíamos acerca de esto y leíamos acerca del versículo 4, que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ¿verdad? Y hablábamos acerca de estas situaciones que practicaban algunos filósofos que practicaban el ascetismo. ¿Se acuerdan que explicamos acerca de este sistema de pensamiento? Que ellos creían que el cuerpo era malo y que solamente lo espiritual es lo que había que exaltar, ¿no? Entonces, tenían algunas prácticas tales como la flagelación. Todos saben qué es eso, ¿verdad? Se dan de golpes con un látigo. Había otras cosas que aquí se torcían una tela con algo ahí, una piedra o algo, y lo apretaban cada vez que tenían un mal pensamiento. Le daban un apretón para que no pensaran en cosas pecaminosas, ¿verdad? Me imagino que si habrá funcionado y habrán dejado de pensar en cosas pecaminosas. Pues parece que lo más seguro es que no, ¿verdad? Aquellos que tengamos la experiencia de la lucha contra el pecado,
tú sabes que el pecado, ¿dónde se origina, verdad? Y es necesario controlarlo, reprimirlo, ¿verdad? De tal forma que vivamos por el Espíritu y en el Espíritu, y las cosas de la carne se queden a un lado, ¿verdad? Desecharlas. Bien, entonces, me llama la atención que a partir de, bueno, esto es una serie de advertencias en contra de los apóstatas y de la apostasía y de las doctrinas que enseñan, ¿verdad? Pero a partir del versículo 6, se le habla directamente a Timoteo diciendo una serie de instrucciones. Por ejemplo, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, algunas Biblias tienen aquí una división donde se habla acerca del buen ministro de Jesucristo. ¿Qué es lo que debe hacer un buen ministro de Jesucristo? Como acabamos de leer, hay una serie de advertencias, ¿verdad? Advertencias contra la apostasía, contra el engaño, contra las doctrinas falsas, contra el legalismo, ¿verdad? Y contra el alejamiento de las Escrituras, ¿verdad? Y de la comunión con Dios. Cuando en el versículo 6 se le dice a Timoteo que enseñe esto a los hermanos, precisamente se refiere en el contexto a esto que acabamos de enunciar, ¿verdad? El buen ministro de Jesucristo, ustedes se darán cuenta si está haciendo bien su trabajo, porque su predicación está centrada en que estos errores y estas prácticas no entren a la iglesia local, ¿sí? Si bien es cierto que hay ministros que su servicio es más amplio, ¿verdad? Que abarca varias iglesias, el punto central donde el ministro va a trabajar es en la iglesia local. Hablando pues claramente de un límite geográfico, ¿verdad? Y de un punto de reunión. En este caso aquí nosotros estamos en una iglesia local, ¿no? Tenemos otros hermanos en otros lugares, en otros pueblos, ¿verdad? Y ellos allá tienen otra iglesia local. Y allá los ministros se encargarán de advertir y de predicar exactamente lo mismo, ¿verdad? Tratar de que la doctrina y la enseñanza sea homogénea. Bien, entonces dice que esto tenía que enseñar a los hermanos, ¿verdad? Entonces serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hay un orden necesario, ¿verdad? Para poder enseñar, para poder dar de comer, primero tendrías que comer tú mismo, ¿no? Algún comentarista por ahí escuché que decía, bueno, es que el ministro de Jesucristo tiene que ir a beber agua al pozo. Pero como él tiene que también dar de beber a la congregación. Entonces es doble trabajo, ¿no? Porque tiene que ir por él mismo a beber agua, ¿verdad? Pero al mismo tiempo llevar agua a la congregación. Entonces esto es un ministro, ¿verdad? Pero pues no es exclusivo, ¿verdad? Todo aquel que vaya a enseñar tiene que hacerlo pensando en quien va a recibir el conocimiento de él, ¿verdad? Y esto pues es evidente que nadie escapa de esto, ¿verdad? Ningún creyente puede decir yo no voy a hacer esto, ¿verdad? En el caso de los ministros, pues ya sabemos que es una clara enseñanza para ellos. Pero por ejemplo, una maestra de escuela dominical es exactamente lo mismo, ¿no? Alguien que empieza a discipular a alguien más joven, también. Alguien que evangeliza a alguien nuevo, pues exactamente igual. Una mamá o un papá respecto a sus hijos tiene que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Proveer para él y proveer para el que le va a enseñar. Es algo de verdad interesante. Por eso dice aquí que en primer lugar Timoteo debe estar nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Estas son las enseñanzas básicas del Evangelio y aún profundizando más cuando hay situaciones peligrosas, en este caso la apostasía, ¿sí? Recordemos que estas personas que ya había en la iglesia de Éfeso abandonaban la fe. Porque recordemos que apostasía significa abandonar, dejar de lado, desertar, ¿sí? Y no precisamente tiene que ver con irse de la iglesia. Aquí el problema es que muchos se quedaban en la iglesia, pero negando las doctrinas básicas de la iglesia. Ya se habían infiltrado las ideas, los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios que empezaban a contradecir los fundamentos de la iglesia, ¿verdad? Por eso dice que hay buena doctrina. Aquí en la iglesia solemos decir mucho esta palabra, ¿no? Que si tiene sana doctrina,
¿Lo han escuchado? Bueno, pues la sana doctrina son precisamente los principios básicos acerca del Evangelio. Y de ahí una serie de enseñanzas que son esenciales, ¿verdad? Acerca de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la salvación, de la fe, ¿verdad? Si alguna de estas es tocada o es cambiada, sencillamente ya no es sana doctrina, ¿sí? Pierde su valor. Hablábamos acerca en el versículo 7 de desechar las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Entonces, estaban muy dados a pensar en enseñanzas filosóficas. Yo pienso que ahora no es tan palpable esa situación, pero siento que a lo mejor en las iglesias modernas algunas filosofías sí se llegan a introducir, ¿no? Esta sociedad del día de hoy está muy dada al individualismo y a la búsqueda del éxito material, ¿sí? Ahora en internet hay mucho que muchos enseñan eso de la libertad financiera. ¿Han escuchado eso? Algunos sí, otros no. ¿Sí o no? Dice, encuentra la libertad financiera. ¿Qué es eso? Y ya te dicen, ¿no? Pues que trabajes cierto tiempo para que un día ya no trabajes y solamente vivas del rendimiento de tu dinero, ¿no? ¿Quién puede lograr eso, no? O sea, yo no conozco a uno o dos personas que lo han logrado, ¿no? Pero es difícil. Y es que para un creyente ese debe ser su objetivo de vida. Definitivamente es un engaño del mundo, hermanos. Y podría decirse que es una filosofía, ¿no? Una forma de pensar. Entonces, hay que tener cuidado con esas filosofías, esas fábulas, ¿verdad? Que ciertamente no dejan ninguna enseñanza espiritual, ningún crecimiento espiritual. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Ejercitarse en la piedad, hermanos, es buscar el carácter de Dios en nosotros los hombres. De hecho, ese es el propósito de Dios, de recrear a Jesucristo, ¿verdad? En nosotros. ¿Cuándo lo lograremos? ¿Alguien piensa que ya lo ha alcanzado? Nadie lo ha alcanzado, ¿verdad? Sino que Dios ha provisto un tiempo específico en que aún los cuerpos serán transformados y entonces seremos más semejantes, ¿verdad? Mientras tanto, mientras estamos en este mundo, estamos en la lucha diaria y continua de despojarnos del viejo hombre para poder parecernos cada día más a Cristo, ¿sí? Esto no es algo físico, ¿verdad? Sino es algo espiritual, lo cual se ve reflejado en el carácter, ¿sí? Entonces, toda respuesta, toda actitud, todo pensamiento que venga de Cristo y de Dios es lo que el creyente debe imitar, y esto es la forma de vida piadosa. Por eso dice, ejercítate en la piedad, ejercítate en parecerte cada día más al carácter de tu Dios, ¿sí? Entonces, dice que en efecto el ejercicio corporal para poco es provechoso. Algunas otras versiones, yo leí la Nueva Versión Internacional y dice que para poco aprovecha. Cambia un poquito, ¿no? Sí hay que cuidar del cuerpo, porque pues físicamente necesitamos estar sanos, ¿no? Pero no se compara el provecho que recibe el cuerpo por un tiempo determinado, ¿verdad? Porque tenemos un límite de tiempo en este mundo, con el provecho que recibiremos de parte de Dios si pensamos dice ahí, en las promesas para la vida presente y para la venidera, ¿verdad? Eso comentábamos en las meditaciones en la mañana, que el creyente su mente no debe estar enclavada en este mundo, ¿verdad? Su mente debe pensar y proyectarse hacia el futuro en la presencia de Dios, porque somos peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Es algo muy hermoso pensar que podemos tener estas promesas y estas convicciones por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que si bien es cierto, como dice acá, que el ejercicio para el cuerpo para poco es provechoso, pues sí tenemos que cuidar la salud, ¿verdad? Y solamente eso. A veces algunos caen en ir más allá, ¿no? Algunos piensan, por ejemplo, en la estética. ¿Sí saben a qué me refiero? En cómo se ven físicamente, ¿no? Y a veces ahí empieza a haber problemas, ¿no? Yo les digo, en una experiencia personal,
pues digo, no, pues hay algo saludable dentro de hay una tabla, ¿no? Ahí ¿la han visto? Hay una tabla del Seguro Social también, por cierto, que tiene cuánto mides y cuánto debes pesar, ¿no? Y hay que mantenerse dentro de ciertos rangos para estar saludable, ¿no? Pero hay personas que lo llevan a un extremo, ¿no? Incluso se llegan a enfermar o llegan a tener conductas que ya no encajan con algo sano también mentalmente, ¿no? Tanto por querer un desarrollo extra, ¿verdad? Un desarrollo más visible de los músculos. No digo que no lo hagan, pero piensen en qué grado o en qué momento ya interrumpe su actividad, la comunión con Dios y la formación del carácter de Cristo en ti, ¿no? Entonces, si yo estaba pensando, ¿cómo podríamos poner un ejemplo, no? Y decía, bueno, si me voy 4 horas diario al gimnasio, porque hay quien las da, ¿no? Pero en ejercitarme en la piedad solamente dedico 1 hora, algo está mal. ¿Están de acuerdo? Algo está mal. Entonces, hay que tener un juicio claro, ¿verdad?, en cuanto a estas cosas. Bien, pero eso es una apreciación también personal de ustedes, que ustedes pueden reflexionar, ¿no? Sigue aquí diciendo la Escritura que todas estas cosas tienen provecho en la vida presente y en la venidera. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida. Esta frase normalmente está al principio de alguna doctrina específica, alguna doctrina que se tiende a resaltar. En este caso, lo que dice acá es que el versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Entonces, en la formación de una vida piadosa, ¿verdad?, hay muchas situaciones que se pueden complicar, ¿no? En este caso dice el apóstol que trabajamos y sufrimos oprobios, ¿no? Ciertamente el creyente tiene esta situación, ¿no? En su formación, cuando está tratando de crecer en Cristo, siempre va a haber problemas, ¿no? Pero él debe estar confiado, ¿verdad? Él debe estar confiado que hay un fundamento, ¿no? Un fundamento en el cual crecer. En este caso, ¿cuál dice acá? Bueno, habría que aclarar, ¿no? Dice acá, trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente. Aquí habla de la esperanza que hay que tener en Dios, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. La parte final de este verso, ¿no les hace pensar en algo? ¿O qué quiere decir? Claro que hay que analizar la doctrina, ¿no? Aquí dice que el Señor es el Salvador de todos los hombres. ¿Todos los hombres son salvos? Solamente, no, ¿verdad? Solamente los que creen. Alguien diría que si se interpreta mal, y de hecho se ha interpretado mal, porque de algunos versículos que son como este y otros, hay una doctrina que se le llama el universalismo, ¿no? Donde dice que todos los hombres, todos van a ser salvos, ¿no? Sin excepción, que prácticamente no hay condenación, que no hay infierno, que no hay justicia prácticamente, ¿no? Porque justicia en el más estricto sentido de su interpretación es dar a cada quien lo que merece, ¿no? Entonces, si una persona robó, si una persona mató, si una persona ofendió, pues va a recibir de regreso, ¿no? Entonces, eso sería buscar la equidad y la justicia. Y si tenemos un Dios justo y perfecto en ese aspecto, pues no se espera menos, ¿verdad?, que una justicia perfecta. Entonces, esta doctrina enseña esto, ¿verdad? Pero es contradictoria a la verdad del Evangelio y a la verdad que enseña la Biblia. Hay que tener cuidado, hermanos, cuando nos encontramos estas doctrinas, ¿verdad? Y sobre todo leer el contexto inmediato en las Escrituras y el contexto amplio, ¿verdad?, que hay en el mismo libro y en otros versículos de otros libros, ¿verdad?, para tener una idea clara acerca de esto. Bien, dice el versículo 11, esto manda y enseña. Estas dos palabras tienen que ver directamente con, decía el apóstol, que ya él tenía ciertas ideas que él traía de la conducta militar, ¿no?
Entonces, cuando a un militar se le decía, se le daba una orden, ¿verdad? Él tenía que obedecer, y se entiende que claramente no tenía opción de elegir, ¿no? Cuando el apóstol Pablo le dice estas palabras a Timoteo, es más o menos con ese énfasis, ¿no? Esto manda, esto ordena y enseña. Que se haga así, que se enseñe así. Dice la Escritura, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En esta porción, en este punto del versículo 12, hay algunas situaciones que tendríamos que analizar, ¿no? Por ejemplo, se dice que Timoteo, que se había quedado para ministrar en la iglesia de Éfeso, tenía alrededor de entre 30 y 40 años, que es la edad que se consideraba una persona joven, ¿no? Todavía, digamos, ¿por qué, no? Alguien diría, bueno, entre 30 y 40 ya no es tan joven, ¿no? Ya es un adulto maduro, pero eso obedece a circunstancias sociales, ¿verdad?, en las que vivimos nosotros hoy, ¿sí? Para aquellos días, ellos tenían que esperar hasta después de los 40 años para considerar que alguien ya tenía experiencia probada en los asuntos de la vida, en los asuntos que tenían que ver con la administración, ¿no? Entonces, cuando veían a un varón como Timoteo, menor a 40 años, decían, no, a este le falta experiencia seguramente, ¿sí? Entonces, el apóstol lo que dice, bueno, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. ¿Cómo era que Timoteo tenía que certificar, por decirlo de alguna forma, que él estaba preparado, ¿verdad?, para tener el mando, para ordenar, para enseñar a la iglesia, siendo ejemplo, ¿verdad? Siendo ejemplo en algunas áreas, específicamente en el área de la palabra, ¿verdad? Algunos dicen que si se refería a su conocimiento de la doctrina, porque ciertamente lo que dice acá, al menos hasta el versículo, en el versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí la palabra doctrina tiene que ver con todas las enseñanzas básicas de las escrituras, ¿sí? Y ciertamente es el fundamento. Bueno, aquí yo tengo unas notas. Se dice que esta palabra, sobre todo en cuanto a enseñanza, ¿verdad?, y palabra, tiene que ver con el fundamento, ¿verdad?, con el fundamento que se enseña a la iglesia. Ciertamente Timoteo ya lo había recibido y ahora lo tenía que enseñar a la iglesia. Él tenía que persistir. Por ejemplo, aquí está la cita en 2 Timoteo 3, 1 al 5. Perdón, vamos a ver. Esto era por causa de que había estas doctrinas falsas en la iglesia, y se le instruye a Timoteo, se le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y es lo que les comentaba, que desde aquellos días, cuando Jesús ascendió, los tiempos peligrosos iniciaron, y hasta el día de hoy siguen los tiempos peligrosos. Hay doctrinas falsas, ¿verdad? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y si siguen leyendo hasta el versículo 4, es una descripción que podría encajar con aquellos que abandonan la fe. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Que parece que son piadosos, parece que quieren guardar la escritura, parece que quieren guardar la ley y la voluntad de Dios, pero ciertamente dice, niegan la eficacia de esta. Ellos no creen que haya un resultado por buscar parecerse a Dios, ¿verdad?, por esforzarse en imitar el carácter de Dios. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Quiere decir que engañan, ¿no?
engañan a cualquier persona que se vea vulnerable, que no tenga conocimiento, ¿verdad? Los engañan con estas doctrinas falsas. Dice, vamos al verso 9, dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Aquí habla acerca de la enseñanza que el mismo Pablo enseñó a Timoteo. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Ha sufrido persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Sigue diciendo la Escritura en el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, toma más fuerza la idea de que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe persistir siempre en el conocimiento de Dios, en la doctrina básica del Evangelio, ¿verdad? Y que su trabajo es advertir y enseñar a la iglesia esto mismo que él ha aprendido. Tenía que ser ejemplo en esta forma de vivir. Dice, leímos 2 Timoteo 3, ya vimos el 14 y el 15. 2 Timoteo 3, 14 y 15. Sí, ya lo leímos. También, primera de Pedro 2, 2. Vean qué dice. Acerca de la actitud que debe tener el creyente, ¿verdad? Es un texto muy conocido. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? Entonces, es un texto muy conocido, pero que nos dice muchas cosas, ¿no? En este caso podemos ver que si ese alimento está adulterado, como lo adulteran algunos con falsas doctrinas, ¿verdad? Con ideas engañosas, ¿ese alimento le hará bien a la iglesia, al creyente? Definitivamente no, ¿verdad? Es como un bebé, si le dan leche cortada a tomar, pues le va a hacer daño, ¿no? Sigue siendo leche, pero cortada. Entonces ya no es sana doctrina, ¿verdad? Bien, entonces ese es el carácter y esa es la solución y eso es lo que se le invita a Timoteo que persista, ¿verdad? Él no debería dejar de nutrirse él mismo, pero al mismo tiempo debería llevar el alimento a la iglesia, ¿verdad? Llevar un alimento nutritivo para que creciera y para que la iglesia estuviese firme. Muy bien, entonces, decíamos que, ¿dónde nos quedamos? Esto manda y enseña, ninguno te gana un poco a tu juventud. Sí, algunos otros, se dice que en cuanto, permítanme. En cuanto a la palabra, decían que se refería a su expresión, ¿no? Y alguien diría que qué tan importante es, ¿no? Ciertamente hay respaldo bíblico, por ejemplo, Efesios 4:19. Sí, perdón, es el 29, sí. Vean cómo dice, sí, tiene razón. Sí, ahí le rayé. Entonces, algunos dicen que las dos cosas son importantes, ¿no? Tanto como procurar el cuidado de la doctrina, de las sanas enseñanzas, ¿verdad? Como la forma de hacerlo. En este caso dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, ya sabemos la forma de hablar de los mexicanos, ¿no? Donde somos muy allegados a veces a hablar en doble sentido, ¿no? A las palabras le rebuscamos un significado que no tiene, ¿verdad? Y a veces se habla de esta forma allá en el mundo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, pues, no ignoramos esta situación, no? Bueno, venimos del mundo, ¿no? Y ciertamente allá afuera se habla así. No es lo que debemos practicar nosotros.
ni buscarle doble sentido, ni hacerlo de forma directa u ofensiva, ¿verdad? A veces abusamos del sarcasmo. ¿Alguien sabe qué es el sarcasmo? Sí, ¿no? O sea, en lugar de decirlo claramente, ¿verdad? Algo que a lo mejor estamos pensando, usamos un sarcasmo ahí como para que, ¿verdad? A veces suelen ser ofensivos, ¿no? Queremos mostrar, revelar algo, pero no nos atrevemos a decirlo de forma directa. Entonces, a veces es necesario hacerlo así, ¿no? Dejarnos de esas situaciones incómodas, ¿verdad? Dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ya no se diga aquellas pláticas o conversaciones, ¿verdad?, que a veces hay en el mundo, que no edifican y que aún más corrompen las ideas y los pensamientos, ¿verdad? Tengamos cuidado también con lo que escuchamos y con lo que decimos. Dice, sino la que sea necesaria, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjense, hermanos, que yo he escuchado, y eso es muy cierto, que si alguna cosa no te edifica en lo espiritual, o realmente también no te deja nada bueno en lo material, pues realmente no tienes por qué escucharlo. ¿Están de acuerdo? No solamente no es necesario, sino que si te quedas ahí escuchando, seguramente va a crear en ti alguna idea, ¿verdad?, que no corresponde con la forma de pensamiento de un creyente. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando estudiaba, en la escuela, era parte del estudio de la escuela, ¿verdad?, leer algunas obras literarias de filosofía o de política, ¿no? Alguien de aquí conocerá una obra que se llama El Príncipe, de una persona que se llama Nicolás Maquiavelo. ¿Alguien ha escuchado? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues la leí, ahí tuve que hacer un resumen y todo, y da una serie de ideas que en sí mismas no están mal. Alguien diría, pues está bien, ¿no?, políticamente hablando, pero para un creyente no son aplicables, ¿sí? Y algunas de filosofía, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, leí a este filósofo Nietzsche. ¿Alguien lo conoce? ¿A Nietzsche? Algunos sí, ¿no? Tiene un libro que se llama El Anticristo. Dios ha muerto, así habló Zaratustra. Y tiene una serie de compendios ahí. Su papá era ministro, por cierto, pero como nunca encajó, y alguien que lea su biografía se dará cuenta por qué nunca entregó su vida a Cristo. ¿Sí? Pues todo ese sistema de ideas, hermanos, que hay en el mundo, por cierto que Nietzsche es uno de los filósofos modernos, pues no conviene adentrarte, ¿no? Si bien es cierto, no está mal que lo conozcas, no conviene adentrarte en esa forma de pensamiento. Hay otras filosofías, ¿no? El materialismo histórico, ahí estaba Carlos Marx y otros que convulsionaron al mundo esas ideas, por cierto, por ahí de... ¿Cuándo ascendió el comunismo? Como el 50, ¿no? En la década del 50 del siglo pasado, y hasta el 90, cuando cayó el sistema, pues fue por una forma de pensar ahí. Ellos desecharon a Dios, por cierto, ¿sí sabían? Los comunistas desecharon a Dios. Ellos decían que la religión era el opio de los pueblos, y prohibieron las iglesias, prohibieron los templos los usaron de bodegas, algunos los tumbaron, ¿verdad? Sí, no, una cosa tremenda. Muchos creyentes fueron perseguidos en los países comunistas. Bueno, habría que echarse un clavado a la historia, ¿no? Pero pensar que esas filosofías, esas formas de pensar, hermanos, sencillamente no conviene a creyentes, ¿sí? No adentrarse, y mucho menos, pues, filosofar y hablar de más, ¿no? Dice acá que si no te edifica, no es necesaria para la edificación, deséchalo. No hay más que hablar acerca de eso. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. No tiene caso, ¿verdad? No va a haber edificación, no se necesita hablar de eso, ¿sí? Entonces, los dos puntos son importantes, ¿no? Tanto como debe perseverar en la doctrina, en guardar la doctrina sana, ¿verdad?, alejada de doctrinas falsas y de pensamientos erróneos, como los temas en los cuales se involucra, ¿verdad?, en los cuales hablamos también nosotros. Tener cuidado con esto. Sigue diciendo nuestra porción. Vamos a Timoteo otra vez. ¿Cuál es la palabra que sigue?
Tenía que ser ejemplo en palabra, en conducta. Sí, es una lista, ¿verdad? Es una lista. Cuando se habla acerca de la conducta, se habla acerca de tener una vida íntegra. Esto es que lo que predica lo viva, ¿verdad? Que predique con el ejemplo en su propia vida, en su propio carácter, en su propia actitud, ¿verdad? Porque ustedes le querían a un predicador o le querían a un ministro que dice una cosa, pero en su vida se ve otra, como que no encaja, ¿verdad? Timoteo debía predicar con su ejemplo de vida, ¿verdad? En conducta. Primera de Pedro 2:12. Vamos a ver cómo dice Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12. Estos son unos versos que yo tengo aquí para respaldar, ¿verdad? Con otros pasajes, lo que dice acá. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, no solo entre la iglesia hay que guardar la conducta, ¿verdad? Sino también guardarla entre los gentiles, ¿verdad? Eso nos dice que es muy claro que lo que se predica se debe de vivir, ¿verdad? Debe de impactar directamente en nuestra vida. También ahí mismo, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, ¿verdad? Entonces, es tan real y debe ser tan real la conducta del creyente que aún ante las calumnias se sostiene. ¿Están de acuerdo? Porque se podrán decir muchas cosas allá afuera de los que se reúnen acá, ¿no? Pero claro que si su conducta los respalda, no hay nada que temer, ¿verdad? Muy bien. Debía ser ejemplo en palabras, en conducta, en amor. Es claro que se debe, cómo debería ser, ¿no? Juan 13:35. Normalmente algunos dicen que en algunas traducciones la palabra que sigue, que es espíritu, amor y espíritu, en realidad son la misma expresión. Amor y espíritu son la misma expresión o se refieren a la misma cosa, ¿no? Tenemos que entender que se refiere a la actitud y el servicio a los demás, ¿sí? Juan 13:35. Sí, y luego Juan 15:13. Entonces, es manifiesto, ¿no? Que si Timoteo seguía la sana doctrina, ¿verdad? Y quería ser ejemplo en amor, tenía que seguir el mandamiento de Jesús, ¿verdad? Manifestar amor los unos por los otros, incluso poner la vida, ¿verdad? El poner la vida no significa sacrificarse, ¿verdad? Lo que sí significa es invertir tu vida en beneficio de los hermanos, ¿sí? Y hay muchas cosas que implican eso, ¿no? Todos los servicios están asociados, por lo menos, a disponer de un tiempo para realizar ese servicio para la iglesia, ¿verdad? O para el evangelismo, incluso para allá afuera, ¿no? Entonces, todo ese tiempo que se destina en realidad es tiempo de vida, ¿no creen? Que los hermanos, pues disponen, ¿verdad? Para el servicio de la iglesia y así manifiestan su amor, ¿sí? El hermano que viene aquí hace del aseo, el hermano que hay un enfermo lo visita, el hermano que prepara un estudio y dispone de su tiempo, ¿verdad? También para la edificación de la iglesia, de los hermanos, o a lo mejor le piden consejería y el hermano pues dice, bueno, pues vamos a ver aquí, hermano, yo te ayudo aquí, ¿qué dice la escritura? Vamos a resolver el problema, ¿no? Disponer de ese tiempo y tener una buena actitud. Es lo que dice aquí, por eso les decía que amor y espíritu, algunos estudiosos dicen que se refiere a la misma cosa, ¿no? ¿Cuál es la actitud que debe tener el creyente, no? Primera Tesalonicenses 4:9.
A ver si alguien la tiene. Sí, la clave es amor fraternal, ¿no? Amor fraternal. Es la actitud en la cual se debe llevar a cabo el servicio, ¿verdad? Y se debe ser ejemplo. En este caso, Timoteo debía de expresar en todo su carácter este amor fraternal, este espíritu de servicio. ¿Eh? A veces te toca el aseo, no, no puede ser, los baños, ¿quién los va a hacer? No. Bueno, no se trata de eso, ¿no? Se trata de hacerlo por amor a los hermanos, un amor fraterno, ¿verdad? Que se vea que realmente lo aprecias y amas al hermano y aún al perdido. Porque hay que disponer también de tiempo y de un servicio de evangelismo. ¿No creen? Todo implica eso, ¿no? También debía ser ejemplo en fe. Se dice que esta palabra no quiere decir que tendría que manifestar más fe, sino fidelidad en el servicio. Esto es compromiso de fidelidad. Primera Corintios 4:2. Vean cómo dice. ¿Qué quiere decir eso, no? Aquí habla de administradores, ¿no? ¿Qué quiere decir que el administrador se ha hallado fiel? Si digamos, ¿no? Si el administrador le falta, o sea, digamos que está administrando un negocio, ¿no? Resulta que tiene que abrir a las 8, pero pues va llegando, ¿no? 8:30, a las 9. ¿Será fiel? Ahora a la hora de las cuentas, ¿no? Pues ahora resulta que ahí le faltaron 100 pesitos, ¿no? ¿Será fiel? ¿Será hallado fiel? No, ¿verdad? Pues está administrando, ¿no? Pero como que le falla, ahí le falta algo, ¿no? Tiene que ser hallado fiel, ¿verdad? Tiene que cumplir al menos administrativamente ese encargo que le han dado. Entonces, en este aspecto del compromiso fiel, ¿verdad?, al servicio y ejemplo para los creyentes, es que Timoteo debería ser fiel en todo, ¿sí? Digno de confianza. Si, por ejemplo, aquí en los servicios, ¿no? Digamos que el hermano que le tocaba el aseo, pues no pudo venir, se le olvidó, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Algún hermano fiel que llegue temprano, no creen? Va a llegar temprano y va a decir, ay, aquí falta esto. Se mueve y lo hace, ¿no? Pero la idea es que todos sean hallados fieles, ¿verdad? Que todos procuremos, así como lo hizo Timoteo y se le ordenó, que fuera fiel, ¿verdad? Que fuera hallado fiel en este aspecto. Y cuando habla acerca de pureza, sencillamente se refiere a la pureza sexual, a la pureza de la relación que él podía tener con su esposa, ¿verdad? En este caso sabemos, algunos dicen que Timoteo no era casado, pero si lo era, debía de procurar que fuese una relación pura, ¿verdad? Una relación pura. Esto lo dice porque las instrucciones acerca de los ministros era que fuera marido de una sola mujer. En cuanto tenía 2 mujeres o había sido marido de 2 mujeres, ya no cumplía el requisito, se desacreditaba para ocupar el puesto. ¿Sí? Esto porque es un testimonio fuerte el manejo de las relaciones familiares frente a la iglesia. Se dice que si un ministro no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia de Dios? Entonces, por tanto, se desacredita él mismo si no tiene una relación pura, ¿verdad? En este caso, con su esposa o en su familia. ¿Sí se entiende claramente? Sí, ¿verdad? No hay mayor problema ahí. Ahora imagínense que las doctrinas falsas dicen que algunos prohibirían casarse, ¿no? No es que sea menos el que no se casa, sino que sencillamente tiene que probar, ¿verdad? Más, en el caso de que tenga que probarle a la iglesia que es un buen administrador, que es fiel en su trabajo. El que es casado a lo mejor tiene esa posibilidad, ¿no? De probar en su casa que está manejando, que puede manejar la iglesia. El que es soltero tiene que probarlo con su propia vida, ¿no?
La iglesia tiene que apreciar su forma de actuar. Bien, entonces aquí están esta lista, ¿verdad? Esta lista de las cosas en las cuales Timoteo ya había sido formado. Que aunque era joven, no tenía que ser menospreciado, ¿verdad? Y tenía que dar ejemplo en todas estas cosas con su vida, ¿verdad? Ejemplo de conocimiento de la palabra y cómo la predicaba en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza, ¿verdad? Dice, entre tanto que voy, porque recordemos que el apóstol Pablo estaba en la región de Macedonia, ¿verdad? Y tenía la esperanza de regresar con Timoteo. Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y había 3 cosas en las cuales el ministro tenía que estar ocupado todo el tiempo, ¿sí? Primero, debía estar ocupado en la lectura. Aquí enseñamos a todos los que tienen su estudio privado, particular, 1 a 1, que no debe descuidar la lectura bíblica, ¿verdad? Porque sabemos que la lectura pues, es el testimonio de Dios, es lo que Dios decidió revelar al hombre, ¿verdad? De él, de su persona. Entonces, algunos también dicen que aquí a lo que se refería era a la lectura pública de las Escrituras. Esta era una práctica que el mismo Señor Jesús realizaba. Ahí en Lucas 4:16, vean cómo dice la Escritura. Lucas 4:16. Si alguien lo tiene, puede leer. Y se levantó a leer. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Practicaba la lectura, ¿verdad? Practicaba la lectura. Entonces, es muy importante, hermanos, practicar la lectura de las Escrituras. Ya no se diga que practicar la lectura en sí misma, pues es de gran ayuda, ¿no? Yo a los chicos que tengo aquí con la clase de jóvenes les he dicho varias veces que por favor practiquen la lectura, que se paren en su cuarto solos y que lean en voz alta, que pongan atención en lo que leen, que si no conocen una palabra, que la busquen en el diccionario para saber qué significa. De tal forma que se ejerciten en la comprensión del texto que están leyendo, ¿sí? Es necesario que lo hagamos, a veces nos cuesta, pero en cuanto, como algo cotidiano, ¿verdad? De cualquier texto, pero aún más de la Escritura y de la palabra de Dios, es más necesario hacerlo. Nuestro Señor Jesús lo hacía, y lo hacía de una forma específica. Dice que iba a la sinagoga y lo hacía en público. Ahí llegaban más judíos y lo hacía en público. Seleccionaba algún pasaje en particular y se practicaba la lectura, ¿sí? Dice que también tenía que practicar la exhortación, ¿verdad? Entonces, ¿quién aquí llevan su control de lectura, por cierto? ¿Llevan su control de lectura? Algunos sí, otros no, ¿verdad? Algunos leemos porque a veces los estudios nos obligan a leer más, pero la idea es que se pueda leer de corrido, ¿no? Algún libro, algún pasaje. Una lectura amplia también te da una perspectiva más amplia del tema que se trata. Bien, dice que tenía también que ocuparse en la exhortación. Esta palabra es muy interesante, ¿no? Yo me acuerdo que nuestro hermano Soro, cuando estaba aquí con nosotros enseñando, buscó la definición y sí es muy certera, donde dice que se trataba es un ejercicio de convencimiento a través de ruegos o súplicas, ¿verdad? Pero dando la razón de por qué se tenía que actuar de una forma u otra. ¿Sí? No es, la exhortación no es nada más, se debe hacer así porque yo digo. No, así no funciona la exhortación. En la exhortación se dicen las causas y motivos por los cuales se debe hacer de una forma u otra. De eso se trata exhortar. ¿Están de acuerdo? Incluso hacerlo de una forma autoritaria, pues es contradictorio, ¿no? Porque cuando alguien siente una autoridad de esa forma, pues ya se siente como que le ponen el pie en el cuello, ¿no? Y ahora tiene que hacerse así a fuerza. No, se tiene que exhortar de esta forma porque es la forma que bíblicamente funciona. Se dan las razones, el por qué, el para qué, ¿verdad? Y se trata de hacer un convencimiento. ¿Sí? Bien, de eso se trata la exhortación. A veces la exhortación
Bueno, yo busqué una definición y tiene que ver también con advertir, con reprender. A veces no es algo que tengamos a recibir de muy buena forma, ¿verdad? Una advertencia la escuchas, ¿verdad? Pero en cuanto se hace algo mal y entonces hay que reprender, y como que ya nos cuesta más, ¿no? Pero es necesario, hermanos. Una iglesia que también no practica la reprensión, sus ministros no practican la reprensión, ¿cómo estará? ¿No lo han pensado? Es como los papás. Aquí hay experiencia en este ámbito, ¿no? Si tienen a sus niños y nunca los reprenden, nunca les llaman la atención, ¿cómo se forma ese niño? No, pues no tiene freno, ¿verdad? Hacen lo que quiere porque nadie lo va a reprender. No va a haber consecuencias de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, hay que practicar esto que se le ordena a Timoteo, la reprensión. Pero al mismo tiempo también hay que dar ánimo y consuelo, ¿sí? Esto es la práctica de la exhortación. También debía persistir en la enseñanza. Cuando hablo aquí de la enseñanza, se refiere al método, ¿sí? Se refiere a una instrucción sistemática de la sana doctrina, ¿sí? Cuando hablamos de algo sistemático, hablamos, por ejemplo, de los estudios que tenemos acá, ¿no? Cuando realizamos una serie de estudios, ahí los varones se juntan ahí en el cuartito y dicen, vamos a estudiar Timoteo, vamos a estudiar Hechos, y vamos a dividirlo en capítulos, de aquí a acá, y tú vas a estudiar, y vas a exponerlo a la iglesia, ¿verdad? Y cada 8 días venimos hasta que agotamos el libro. Es sistemático, ¿sí? Otra cosa es, por ejemplo, un sermón. Un sermón no es sistemático. Bueno, es sistemático restringido en cuanto a sí mismo, ¿no? Pero no obedece a un contexto de estudios. ¿Están de acuerdo? Podría ser cualquier sermón. Pero, por ejemplo, aquí, ahorita yo no estoy dando un sermón, ¿no? Es un estudio sistemático del libro de Timoteo, capítulo 4, ¿verdad? Y está ahí, ¿cómo se dice? Con ciertos versículos que tenemos que considerar, ¿vale? Muy bien, a eso se refiere la enseñanza. Esto se refiere a la enseñanza. Vamos a regresar a nuestro... Ya analizamos los 3 puntos, ¿no? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ya dijimos, aquí se refiere a la exhortación y a la enseñanza. Esto es lo que debe hacer un ministro y debe estar siempre procurando lo mismo, ¿sí? Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio, ¿sí? Se dice que Timoteo, el apóstol Pablo recibió una revelación de Dios, que Timoteo era el escogido para que ministrara en esa iglesia. Y su servicio que tenía que ver con el liderazgo y con la enseñanza en la iglesia. Por lo tanto, ese fue su don. Recordemos que hay variedad de dones, que pues no es el tema, pero es muy amplio, por cierto. Hay variedad de dones. Ahí, si alguien tiene duda, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4, habla acerca que hay muchos dones, ¿no? En aquellos días había don de lenguas, don de profecía, y en el caso de Timoteo se le dio el de presidir, dirigir la iglesia, enseñar, ¿sale? Entonces dice que no debía descuidar ese don que ya se le había sido dado. Entonces, hermanos, lo mismo es para la iglesia el día de hoy. Si tú ya identificaste tu don, si tú ya identificaste cuál es esa habilidad, esa gracia que Dios te ha dado, ejercítala, ¿sí? Si te ha dado el don de poder acercarte, de empatía, yo pienso, ¿no? Si tú ya viste que eres empático y que te acercas a una persona y te escucha y así, sabes que seguramente tienes el don de evangelismo. Porque hay unos que somos con otro carácter, ¿verdad? Y que más apaticones, y pues no se nos da tanto, ¿no? Y como que no, bueno, a lo mejor no tiene el don de evangelista, ¿no? Pero si tú ya identificaste un área donde tienes un don, no la descuides, ejercítala para que sea potenciada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, dice versículo 15 y vamos terminando. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, hermanos, cualquier ministro o cualquier hermano creyente debe manifestar en sí mismo aprovechamiento, crecimiento, maduración.
Tiene que haber resultados en su vida, en su cambio de carácter, en su forma de pensar y en su forma de actuar. ¿Sí? De lo contrario, no está aprovechando. ¿Están de acuerdo? No está aprovechando. Tiene que afianzarse. Dice, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esto ya lo habíamos dicho en cuanto a la alimentación, ¿no? Que él tenía que procurarse estar nutrido él y luego llevar a otros, ¿verdad? En este caso habla acerca de que él debía cuidar la doctrina primero en sí mismo, ¿verdad? Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué dice acá? Habla acerca de la salvación para vida eterna. Alguien podría interpretar, ¿no? Si lo lee aislado, dirá, sí, tiene que cuidar la doctrina todo el tiempo, estar estudiando así para que se salve, para que entre al cielo. Pero no se refiere a eso, ¿no? Hay que ver el contexto. El contexto es que está hablando de la apostasía, ¿verdad? Está hablando que tengas cuidado de ti mismo, que no te dejes engañar, ¿verdad? Que no permitas que vengan los espíritus engañadores, que no escuches las doctrinas de demonios, ¿verdad? Que todas estas enseñanzas, ideas, todas estas doctrinas son influenciadas directamente por Satanás. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque así te salvarás de caer en estas falsas enseñanzas. ¿Sí? Es lo que debe hacer todo ministro de Jesucristo y todo creyente fiel, debe procurar estar firme en estas cosas, ¿verdad? No debe dejar su lectura, debe profundizar en el estudio, ¿verdad? Debe exhortar y debe enseñar, ¿sí? Si alguien piensa aquí que no va a enseñar, pues la Escritura dice lo contrario, ¿verdad? Dice que debe de enseñar. Es para todos. A lo mejor unos con más responsabilidad, ¿verdad? Para el caso de nosotros que pasamos aquí en frente de la congregación, pues somos responsables, ¿verdad? De lo que se enseña acá. Pero, por ejemplo, ¿sería diferente de la responsabilidad de enseñarle a tu hijo en la casa? Pues pensemos, ¿no? Hay responsabilidad en toda enseñanza. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí llega el capítulo 4. Ya nuestro hermano, creo que Fernando, le toca el capítulo 5. Entonces, espero que no haya dudas o comentarios, observaciones, ¿no? Muy bien, hermanos, pues les agradezco estas 2 sesiones y que el Señor nos bendiga.